Amigos del país, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial, la doctora Marta Orellana Sandoval. Ella es anestesióloga especialista en el dolor. Vamos a conocer primero de primera mano cómo se inicia, cómo le dio el gusto a la profesión, por qué escogió medicina. Buenas tardes, para Telenorte 24. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por esta invitación y gracias también al público que está observando en este momento esta transmisión. Bueno, me remonto básicamente a mi infancia. Mi padre fue médico, se dedicó a la cardiología, entonces desde muy temprana edad sentí esa inclinación por la medicina. Llegado ya el momento de poder, digamos, elegir qué carrera quería estudiar terminando la secundaria, mi papá sabiamente me dijo, bueno, tienes que hacer una rotación en un hospital para ver si te gusta realmente la medicina. Entonces allí, junto con una licenciada, porque en aquella época no existían anestesiólogos como tal, sino la anestesia estaba realmente siendo administrada por enfermeras, monjas y licenciados. Esta licenciada me introduce a muy temprana edad en el mundo de la anestesiología. Entonces, la anestesia es un arte y ciencia a la vez, ¿no? Entonces, tomé mucho amor y gusto por esta especialidad que en esa época era muy poco conocida y decidí que mi carrera la iba a enfocar en la anestesiología. Y luego, por una situación de enfermedad de mi padre, que no tenía, digamos, los médicos las herramientas para paliar un dolor severo que él tenía, producto de un cáncer, me interesó mucho conocer lo que es la medicina del dolor para poder ayudar a todas las personas aquejadas de esta terrible enfermedad, porque el dolor es una enfermedad. Doctora, más que por vocación, por convicción. Así es. Y bueno, ¿y recuerda usted de los profesores que usted tuvo la oportunidad de escuchar charlas magistrales, cátedras reales? Porque antes obviamente habían verdaderos maestros de la medicina. Por supuesto, claro que sí. En la Universidad Católica tuve el gusto de ser alumna del doctor Alberto Núquez en medicina interna, del doctor Mauro Madero en alergias e inmunidad, del doctor Romolerux, que era mi profesor de neurocirugía y de neuroanatomía, así como la doctora Maritza Guerrero en anatomía patológica. Ellos fueron excelentes maestros y profesores y me motivaron y me incentivaron mucho a la docencia, a la investigación y también a transmitir empatía al ser humano que está sufriendo, en este caso el paciente. La ciencia avanza, la tecnología médica también avanza, obviamente sea japonesa, americana o rusa, porque obviamente cubana, porque vienen obviamente también los equipos médicos de primer nivel y orden. ¿Eso la motiva a que usted perennemente o constantemente se prepare en una escuela de educación continua? Por supuesto, yo creo que el médico siempre está en constante preparación y en constante búsqueda de mejorar sus capacidades científicas. Yo creo que es mandatorio en todas las especialidades que nosotros hagamos educación continua. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de salir 2 veces fuera del país a hacer mis capacitaciones en medicina del dolor, específicamente en la ciudad de Panamá, donde hay un centro de capacitación para todo lo que es intervencionismo en medicina del dolor. Entonces, creo que la constante búsqueda de información, de elementos que podamos nosotros obtener para poder ayudar al paciente es importantísimo. El médico nunca deja de estudiar y nunca deja de aprender. Los más comunes que ustedes de alguna forma tratan, ¿cuáles son? Porque obviamente cuando una persona tiene un dolor y va a un especialista y lo derivan de pronto del Sistema Nacional de Salud, no lo hallan y de pronto le dan una medicina paliativa donde controla, pero no desaparece el dolor, vuelve con fuerza. Y sumado a eso, pues obviamente pues la idiosincrasia de que las personas no van a tiempo al especialista y resulta que van cuando ya el dolor no los deja dormir, no los deja tranquilo. Así es. Existe un desconocimiento por parte de la población e incluso yo diría
por parte de colegas que no saben que existen los médicos especialistas en medicina del dolor. Entonces, al existir este vacío en el desconocimiento, muchos médicos y la misma población o el enfermo se automedican, o los médicos solamente dan un tratamiento paliativo y no avanzan más allá, porque desconoce que existimos los médicos que somos expertos en tratar estos temas de dolor. Todo dolor que no se controla, con el tiempo se vuelve crónico, y al volverse crónico es mucho más difícil de poder ser controlado. La medicina del dolor no solamente se basa en la prescripción de fármacos, sino que nosotros realizamos también procedimientos intervencionistas, es decir, bloqueos e infiltraciones dentro del quirófano para poder llegar al punto doloroso y bloquear esa información anómala que va desde la periferia hasta el cerebro. Llega un momento en que el paciente, como le decía, tiene un dolor a la altura de la cadera, de la rodilla o de la columna vertebral, que a veces ocurre, o incluso en la cabeza, y van donde un especialista, y el especialista dice, no, conmigo no es, ya te revisé, y lo mandan a otro especialista. No, parece que es hueso, y lo mandan a un traumatólogo. El traumatólogo dice, no, esto no es hueso, esto es músculo, y lo mandan donde un quiropráctico, y así hasta que va de médico en médico y llegan donde la gente conoce y sabe que es el experto en el dolor. Por supuesto, lamentablemente este vacío que existe en el desconocimiento de los médicos expertos en dolor es lo que hace que el paciente llegue a nosotros con un bagaje de medicamentos que ha tomado. Es decir, el paciente viene polimedicado, y muchas veces las alternativas que nosotros tenemos ya son muy escasas, porque el paciente ya ha venido tomando mucho medicamento, automedicándose o tomando medicamentos que no son los indicados para la vía de ese dolor. Quiero también decir que el dolor no solamente es inherente en las personas adultas mayores. Creemos que el dolor solamente afecta al adulto mayor, pero no. Hoy en día estamos viendo en la población pediátrica, en la población joven, gente que tiene dolor agudo que se transforma en crónico porque no es tratado de la mejor manera y a tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos viendo mujeres jóvenes de entre 30 a 45 años de edad, síndromes como la fibromialgia, el síndrome miofacial. Tenemos, por ejemplo, las cefaleas, las migrañas, que son enfermedades de la gente joven. Las enfermedades de la gente adulta mayor, tenemos el desgaste articular como la artrosis, los procesos inflamatorios como la artritis, ¿ya? Y también problemas a nivel de la columna lumbar en deportistas. Los deportistas también se lesionan y suelen tener muchos trastornos del disco intervertebral que afecta su calidad de vida. Ahora, hablemos realmente sin dar nombres el tema de los fármacos, porque obviamente hay algunas medicinas que no la encuentran aquí, que las que están aquí o las que están dentro del Sistema Nacional de Salud, obviamente son las que comúnmente se dice las genéricas, pero no son las que realmente podrían de alguna forma quitar mediante un proceso, obviamente un tratamiento el dolor, sino que es paliativo. Y hace la persona que pida fuera, obviamente, este medicamento. ¿Cómo lo ha habido usted? ¿Cómo lo ha venido, por ejemplo, en el tema de columna? No sé qué temas de alguna forma o qué espacios de alguna forma del cuerpo humano ustedes hayan hecho un estudio, una reunión de médicos comúnmente, porque obviamente el tema está un poquito complicado. Cuéntenos sin dar nombre. Por supuesto, tenemos una laguna, un vacío de medicamentos que no llegan a nuestro país para poder abordar de una manera efectiva el dolor. También tenemos restricciones en cuanto a la prescripción de ciertos fármacos, porque el ARCSA o el Ministerio de Salud no dan, por decirlo así, la luz verde para que estos productos puedan ser prescritos, ¿ya? Sin embargo, nosotros los médicos que hacemos medicina del dolor tratamos de encontrar dentro de lo que tenemos disponible aquí en el país todos los medicamentos y las herramientas no farmacológicas para poder abordar un dolor severo. Es decir, que farmacológicamente
tratamos de prescribir al paciente con lo que encontramos aquí en Ecuador. Si eso es insuficiente, el siguiente paso es llevar a ese paciente que está muy adolorido, que tiene un compromiso de dolor muy severo, discapacitante. Sobre todo voy a poner un ejemplo, un paciente que tiene una lesión en la columna porque fue operado de una hernia y sin embargo el dolor persiste. Agotamos primero la instancia farmacológica y al no conseguir alivio del dolor, el segundo paso es llevarlo a quirófano y poder hacer tratamientos con radiofrecuencia, que es un dispositivo en el cual nosotros entramos a través de ciertos espacios de la columna con una aguja que tiene una punta que emite una frecuencia en calor y tratamos de disminuir el dolor haciendo emitiendo un calor a la terminación nerviosa que inerva la zona afectada. Es decir, el nervio es el que está sentido. Así es. Y eso es lo que de alguna forma expande el dolor. Así es, por supuesto. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.